¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen en la UNAM Responde, que es el último día del mes de agosto, y como nos lo decía ayer el doctor Samuel Ponce de León, recordando todas esas medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos, el uso correcto del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, el guardar la sana distancia y también el evitar lugares concurridos, son medidas que pues además de tener aprendidas debemos tenerlas ya reincorporadas o incorporadas a nuestra vida cotidiana, al igual que ustedes también deben aprenderse ya todas nuestras redes sociales. Hemos estado en comunicación muchos meses, así que como todos los días los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de la red que ustedes prefieran, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube, y también nuestra página está abierta para recibir todas sus dudas y comentarios y seguir haciendo juntos este programa. Y bueno, la pandemia continúa, hay muchas medidas que se han aplicado, pero también muchos trabajos de investigación que se siguen elaborando. Hoy les vamos a platicar sobre un grupo de especialistas del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, que con apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, crearon un cubrebocas antimicrobiano hecho de algodón, nanocapas de plata y de cobre sobre polipropileno. Estas placas de plata y de cobre tienen la propiedad de inactivar el virus del SARS-CoV-2. Su nombre es SACU y SAC significa plata en maya, mientras que SU es la sigla del cobre. Y bueno, pues ya se trabaja actualmente en su producción para poder comercializarlos y que estén a la venta próximamente. Les estaremos dando estas noticias desde nuestra universidad. El arte y la creatividad son herramientas que ayudan a todos los seres humanos en general y en particular a las comunidades vulnerables. Para hablar del trabajo que se realiza con algunos grupos, esta tarde me da gusto saludar aquí en la UNAM Responde al doctor en Pedagogía Luis Alejandro García Cervantes, quien además de ser profesor tallerista de procesos artísticos y creativos, es investigador social. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Hola, buenos días a todos y a todas. Pues qué bueno que estás aquí con nosotros para hablar de esto que es arte y creatividad. ¿Son lo mismo? ¿Son cosas distintas? ¿Cómo lo entienden desde la pedagogía? Sí, bien, hay que pensar primero en la dimensión que se proyecta el ser humano. Para esto vemos que el ser humano tiene esta connotación de ser un ser creativo por naturaleza. Entonces, a partir de que se involucra con estos entramados sociales, el proceso creativo está vinculado con un contexto muy concreto. Ya puede hacer, en este caso, como dices muy bien, sobre la pedagogía, pero también pensar desde las ciencias sociales, en otras áreas, de pensar también desde la biología, cómo nos vamos a encontrar con distintos momentos de proyección de la sensibilidad del ser humano. Entonces aquí tendríamos que pensar en esta idea de como un proceso de creación que no hay una parte que se involucra a partir de distintos, ¿cómo podríamos decirlo aquí? Eh, ¿Líneas? el arte. Exacto, es que los procesos creativos o la creatividad generalmente la relacionamos, vamos, con el arte, con la cultura, con la danza, con todo este tipo de expresiones, y en este sentido, o en el ámbito pedagógico, se trata además de enseñar. Me parece que es como dar un paso adelante, más allá de los procesos creativos en el ámbito recreativo, es verlos además como procesos productivos en ámbitos amplios como el de las ciencias sociales. Sí, perdón. Aquí la parte precisamente de los procesos creativos nos llevarían a utilizar los lenguajes del arte, precisamente hacia un encuentro del sí mismo. Pensamos en una realidad a veces de una felicidad plena del sujeto, de las personas, pero también el arte nos ayuda a proyectar esa otra parte, ¿no? De la pesadumbre y la falta de oportunidades. Entonces aquí estaría como pensar en esa idea del arte social, que se involucra más con estas poblaciones en desventaja económico, social y cultural, de ambientales también en ese tema. Y esta es parte que se involucra el sujeto, la persona, para hablar de la belleza, de lo grotesco, que se puede hacer del amor, del desamor. Y todas estas antípodas que se encuentran, va a ser una manifestación creativa del sujeto. Entonces, a partir de que se plasma con distintas técnicas, ya puede hacer desde el acrílico, la acuarela, o desde el performance para denunciar esos casos que molestan en la sociedad,
pues es precisamente también un llamado, ¿no?, a ese proceso creativo que emerge a partir de las situaciones sociales de la realidad. Nos encontramos entonces el arte con sus lenguajes y con los procesos creativos nos ayudan a posibilitar estos procesos de concienciación de esta realidad. Hay que partir también de que hay un arte a veces que está bajo el ego, ¿no?, de pensar a este arte desde una galería de arte. Y la otra parte que también surge del arte y sus procesos creativos a partir de una consigna política, de enrolarse a partir de las comunidades que han sido desfavorecidas. Entonces aquí vemos que está derecho a la cultura, derecho a la educación y un derecho al arte y un derecho a la creatividad se van conjuntando para aglomerar quizá una parte de elementos y momentos del proceso creativo. Pero esto, para tener este proceso creativo, el sujeto tiene que estar precisamente como un explorador de este mundo social, ¿no?, que lo está interpelando. Encontramos distintas dinámicas de que se puedan acercarse a su realidad, desde la academia, desde la acción política, o como un ciudadano más, ¿no?, que también busca esta curiosidad por su pronta cercanía con su sociedad. Exacto, la creatividad, la imaginación son actividades que se dan de forma natural y lo que buscan en este tipo de trabajos, ya nos platicarás un poquito más adelante, es fomentar estos procesos creativos justamente para atender las situaciones complicadas que están viviendo estos grupos. Tú les llamas desfavorecidos y eso también te lo quería preguntar. Hemos hablado en este espacio de si son grupos vulnerables, si son grupos vulnerados por la situación, por la sociedad, y en este sentido, pues preguntarte también cuáles son los beneficios de fomentar este tipo de procesos creativos y artísticos en este tipo de población, estos sectores de la población. Sí, quizás desde un discurso oficial se podría hablar que son grupos desfavorecidos, vulnerados, que han sido vulnerados, más bien sería como la otra parte, ¿no?, porque no se elige ser una persona en desventaja social. La falta de oportunidades, si bien es un logro personal, pero la otra parte, cuando no se provee o se garantiza de este goce de los derechos fundamentales, y aquí tiene que ver sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por lo tanto, si se está adoleciendo de esta situación, entonces no hay condiciones de bienestar social. Estamos hablando entonces de aquí grupos en desventaja. Por otro lado, yo hablo más sobre grupos que han sido vulnerados precisamente porque no se garantiza este goce de los derechos fundamentales. Entonces aquí las preguntas que subyacen también es, ¿se sobrevive en estas situaciones de riesgo? Que tenga que ver también con estas situaciones estructurales o coyunturales. Aquí podríamos, como telón de fondo, tener presente hoy en día el contexto de la pandemia, ¿no?, del COVID-19. Estos grupos, ¿cómo pueden sortear toda esta situación? Vemos que subyacen las dificultades para afrontar o resistir estas situaciones a partir precisamente de que no tienen garantizados estos derechos fundamentales. Y cómo ahora rastrear toda esta cuestión desde un proceso creativo, desde los lenguajes del arte. Tendríamos que encontrar precisamente que es una búsqueda del sujeto, de la persona, del sí mismo, porque tiene una forma de querer decir algo sobre su situación que está aconteciendo. Vemos que estos derechos económicos, en un primer punto, no sería como cuando uno se acerca a las personas, nos enseña a ser artista a estos grupos. Más bien hay una disrupción performática de estos entramados sociales que tienen que ver con un punto que encuentran un sentido político de hacer este arte social. La parte que pueda entrar el sujeto investigador, el profesor, a estos grupos, tiene que ver también con un vínculo social de correspondencia entre lo que se vive personalmente y lo que ve en su sociedad.
Esto es Entonces importante aquí, porque además de generar la expresión, de manifestar lo que se está sintiendo en ese momento, lo que buscan en estos trabajos es el de motivar acciones y cambios en estos grupos. ¿Cómo se hace, Alejandro? ¿Cómo trabajan con estos grupos y la experiencia personal que tienes en los reclusorios del país? bien, a partir de que he trabajado la cuestión del arte, quizá con la etiqueta de social, o pensar también como es otra parte que se proyecta como un arte sociológico hacia los grupos en desventaja social. He estado trabajando ya desde hace tiempo con la población en contextos de reclusión, a partir de un curso taller integral experimental de arte. Y lo que hacemos en este espacio, primero es generar un espacio empático. El sujeto que llega con esta idea del chaleco investigador, ya tendría que despojarse de esta situación. Ya no es un involucramiento de ir a preguntar para tener como este extractivismo epistémico que a veces surge dentro de la academia. Más bien es la generación de conocimiento que se genera en colaboración. Es decir, despojarse de este chaleco de investigación para hacer un otro también como estas personas. Encontramos entonces dentro de esta realidad de los centros de reclusión que hay un cuidado también de lo que se puede decir, de lo que se puede eh, dar a conocer. Entonces aquí la dimensión simbólica y los lenguajes del arte nos ayudan a posibilitar lo que se cree que no debería de decirse. Encontramos entonces esta correspondencia de un proceso creativo con la dimensión simbólica de esta cultura o contracultura de los espacios recluidos. Recluidos no quizás desde la idea de la mente, pero sí del cuerpo, y a partir de la dimensión simbólica poder liberar ese cuerpo que ha sido consignado por una sentencia jurídica punitiva. Entonces aquí la otra parte del proceso creativo nos ayudaría a manifestar una interacción social, un diálogo con la comunidad. Alejandro, ¿cómo logran este diálogo para que sea, vamos, una relación estrecha, una relación directa? ¿Se realiza trabajo a través de las autoridades? ¿Ellos están aceptando? ¿Es una actividad opcional? ¿Cómo los reciben a ustedes y cómo va avanzando estos procesos de trabajo colectivo? Sí, desde la parte que yo me encuentro inmerso en el espacio carcelario, tiene que ver con proyectos desde la academia. De alguna forma hay que presentar un proyecto que cumpla con algunas especificaciones que tiene contemplado la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, y a partir de que se da el visto bueno, viene la otra parte, ¿no? Poder encontrarnos con la comunidad recluida en este espacio. Una vez que se logran encontrar las partes involucradas entre el que va a posibilitar un taller, una clase, la parte que viene a encontrarse en la escuela, pues es la parte que viene a, a encontrar posibilidades de despertar un encuentro. Y perdón, me está cerrando la cara. Adelante, tome. Estamos viendo algunos de los trabajos que has realizado. No sé si es alguno de estos centros de reclusión, pero bueno, el tiempo avanza muy rápido y también te voy a juntar con la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son los resultados? ¿Cómo han visto cómo han visto los beneficios en estos sectores de la población después de tener un proceso, trabajo y colectivo con ellos? Sí, estas imágenes corresponden al curso Taller Integral Experimental de Arte y tiene que ver con una serie de actividades que pasamos desde la escritura creativa, el autorretrato, las esculturas performativas, que son personajes como esa dimensión y un salto hacia la libertad. La otra parte tiene que ver también con un encuentro con la sociedad a partir de esta escritura creativa que se genera.
Entonces encontramos que no, esta idea de que se tiene sobre el arte pueda transformar un mundo, pensamos más bien sobre transforma las subjetividades de las personas a partir de este encuentro con el lenguaje artístico. Entonces estaríamos pensando, implica experiencias, sensaciones, sentimientos y pensamientos que están plasmados en toda esta obra. La parte que encuentro la cercanía con estos proyectos tiene que ver con el espacio de la biblioteca, que generamos un espacio de expresión creativa. Quizá ya no es como esta biblioteca, el espacio que contempla un conjunto de libros ahí quizá custodiados por otras personas, sino más bien es detonar la creatividad a partir de los títulos. Y esta escritura creativa que pueda leerse a partir de las cartas, tienen momentos de una experimentación con los títulos. Y de ahí saltamos quizá como otra parte de una pedagogía performativa que posibilite intervenir desde el espacio concreto del espacio escolar carcelario hacia el espacio común de la ciudadanía. Es decir, toda esta parte creativa da un salto hacia las partes de la reclusión. Ya no es pensar a esta idea de la reclusión física, sino más bien la traspasamos, el arte atraviesa toda esta subjetividad y lo construimos a partir de un lenguaje creativo. Oye, por supuesto, todos estos trabajos se han visto afectados con la pandemia, con el distanciamiento, y pues para terminar me gustaría que nos dieras tu opinión acerca de cuáles son los retos que hay a partir de hoy en adelante con estos sectores de la población que no tienen garantías de atención a la salud, que son cosas que ya se venían presentando, pero que con la pandemia pues se hacen aún más evidentes. Sí, la situación que está aconteciendo en los centros de reclusión es como acá afuera también. No, la situación es de que están confinados en un espacio y pareciera que no tienen contacto con el exterior, pero la realidad ha sido que hay gente que se ha contagiado ya allá adentro. Y bueno, lo que se ha estado haciendo en cuestión de salvaguardar esa integridad del derecho a la salud, pues igual ha sido dentro de la limpieza y la sanitización de estos centros penitenciarios. Hasta donde tengo información, pues igual hay población que ya ha sido vacunada, y lamentablemente también hay decesos, ¿no?, de personas privadas de la libertad. Bueno, son como los datos que se pueden leer quizá muy generalmente de esta situación. Y la otra parte con la que se trabaja en este contexto pandémico es que se sigue involucrando a la población penitenciaria a espacios culturales, pero aquí tiene como en esta situación de presentar clases o cursos a partir de que se proyecta en una pantalla algún determinado tema. Y particularmente son más sobre la cuestión de un acercamiento a la cultura. Se dan quizá como otros talleres que tengan que ver con la música, la misma pintura. ¿Qué otra parte podría ser? La danza, el teatro, se han hecho distintos trabajos en estos espacios. Sí, y de alguna forma, y lo que se proyecta es, aquí la interacción es hacia un monitor. Todavía no se presenta quizá como esa oportunidad de interactuar nuevamente como antes de los efectos de la pandemia. Entonces estamos pensando que esa interacción que nos posibilita la cercanía, la proximidad, nos detona a pensar otras posibilidades de encuentro. Y ahora pensar de ver una clase a partir de la proyección de un video, pues quedaría ahí como cerrada esa parte de involucramiento. Entonces, de eso se trata.
de presentarles opciones que sean que no sean solamente de expresión, sino de participación y, como lo mencionamos en algún momento, pues también de acción que les permita a ellos tener otras posibilidades. Semana a semana lo decimos aquí, que el encierro sea en la mente, pero hay herramientas que nos permiten conocer otras historias, conocer otras realidades, otras dimensiones, y esto es posible a través de las letras y de todas estas disciplinas artísticas, de los procesos creativos que se dan y que se trabajan a través de grupos como ustedes. Doctor Luis Alejandro García Cervantes, doctor en pedagogía y también investigador social, gracias por estos minutos, que sigan estos trabajos. Seguramente es un reto también para ustedes el reinventarse para seguir estando en contacto con estos grupos vulnerables o también, como decíamos, desfavorecidos. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Hola, hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Y bueno, seguimos con más información aquí en la UNAM Responde. Enseguida nuestra nutrióloga de cabecera, Majo Gallardo, nos da algunos conceptos sobre cómo comer mejor, que no significa dejar de comer algún alimento en particular. Vamos a escucharla. Hola, soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y hoy explicaré una frase que es tan cierta. Ahí les va. No tienes que comer menos, solo tienes que comer mejor. ¿A qué me refiero? Que muchas veces me llegan pacientes al consultorio que están en dietas muy bajas en calorías, o dejan de comer, o bajan cantidades de alimento, o incluso me quitan un grupo de alimentos que sabemos cuáles, que son los carbohidratos. ¿Y qué creen? Muchas veces esto puede ser contraproducente e incluso puede aumentar el peso. Les explicaré por qué. La grasa es la reserva más grande y más valiosa de energía que tiene nuestro cuerpo. Entonces, cuando comemos menos, nuestro cuerpo entra como en un shock de estrés que prefiere agarrar energía de nuestra masa muscular que de la grasa, porque no sabe cuándo le vamos a volver a dar de comer. O ya lo tenemos acostumbrado a que no recibe comida y entonces lo poco que recibe lo almacena en forma de grasa. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Realiza entre 4 y 5 comidas al día. 3 comidas fuertes, que son desayuno, comida y cena, y 1 o 2 snacks en el inter. Eso hará que tu cuerpo esté trabajando mucho mejor. Lo más importante de todo esto es cuida la calidad de los alimentos que consumas. Eso es lo más importante. Que sean alimentos que nutran, que te aporten energía, que te mejoren tu digestión, alimentos naturales como frutas, verduras, cereales integrales, grasas buenas, y evitar lo más que se pueda alimentos procesados. Para más información sobre este tema, contáctame por redes sociales para que yo te pueda resolver tus dudas. Y hablando precisamente de si leo o no me encierro, hoy Anel Pérez nos habla sobre algunas de las novedades de la revista digital Punto en Línea, quien nos presenta o que nos presenta poesía crónica y además gráfica. Vamos a escucharla. Hola, bienvenidos a este espacio para la literatura y el fomento a la lectura. Ya está publicado el número 94 de nuestra revista digital Punto en Línea, el que corresponde a agosto-septiembre de este año, que incluye textos de poesía, crónica, cuento, ensayo, reseñas de libros, crítica cinematográfica y el espacio dedicado, como siempre, a las artes visuales. Todo el número está realmente bueno. Comparto un fragmento del poema Memoria del Alba de Manuel del Callejo. No es la mañana, sino el recuerdo de una mañana, como estancado a la izquierda de un ojo izquierdo. Eran entonces los días de nuestro vagabundeo. Había en su ritmo de metal que destartala un aire de salto, no al futuro, sino al destiempo. Alejados de la luz contra mi pecho tu barbilla, y agotados en la sombra nuestros sexos, regados como geranios por quien tiene ánimo de jardinero. Era la guardia baja, ese dormitar que augura una jornada de caminatas por los pueblos y una certeza imposiblemente sostenida, una confianza irresponsable en la muerte de todos los relojes, en la presencia de todos los mapas necesarios, resumidos en la llanura polvosa de mi mano. No es el alba, pero amanece.
También recomiendo muchísimo Crónica de una marcha, lo violeta que corre entre nosotros, donde Alma Vanessa Victoria narra aquel domingo 8 de marzo del 2020. Y encontramos también 3 piezas notables escritas por mujeres, Una parada en el Oxxo de María Deles, Al otro lado de Mariana Riestra y la autora colombiana Salomé Cantillo, que nos comparte un muy buen cuento, Maternidades Cítricas. La sección gráfica es muy buena. La serie Lo veo todo negro de Fernando Coca proyecta la incertidumbre a causa de la pandemia del COVID-19. Está muy bueno este número de Punto en Línea, les va a encantar y confirmamos también que si leo no me encierro. Hasta la próxima. Imágenes y palabras que nos permiten explorar otros territorios, otras posibilidades y también conocernos y explorarnos a nosotros mismos. Y bueno, con estas recomendaciones terminamos un programa más de la UNAM Responde, no sin antes invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, están abiertas en todo momento. Hagamos de estas vías de comunicación un medio de intercambio entre ustedes, nosotros y todos aquellos especialistas de nuestra universidad que trabajan día con día en medio de esta pandemia. Nuestra universidad no se detiene y nosotros tampoco, así que lo esperamos el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto, por TV UNAM. Adiós.